Hola, soy Patricia. Bienvenidos. En este video aprenderemos a dimensionar los segmentos en que hemos dividido el target. Estuvimos armando una segmentación de target en los videos anteriores. Estábamos hablando de una empresa que lo que vendía era conexión a internet, fibra óptica, lo que usamos para navegar Wi-Fi en casa, y encontramos una forma de segmentar que nos servía mucho para hacer todas las acciones que queremos hacer luego con los datos. Esa forma era motivación de ventas. ¿Qué es lo que había llevado a la persona a querer contratar ese servicio? Y básicamente encontramos tres grandes grupos. El primer grupo era la persona se muda. El segundo grupo era la persona se da cuenta que gasta muchos datos en su celular y le conviene contratar una línea. O la persona quiere actualizarse. Trabajamos también en un subsegmento, cómo dividir estas tres grandes drivers de ventas en pequeños drivers que tienen distintos comportamientos y modalidades. Hablamos de que mudarse podía ser porque la persona se divorciaba, porque que se iba a vivir sola, era su primer hogar, porque se ampliaba o se achicaba o porque se cambiaba de zona. En el caso de ahorro de datos, en general es casi todo el mismo grupo, que es varios celulares en una casa que no hay Wi-Fi. Y cuando hablamos de actualización, hablamos de cosas como, por ejemplo, una persona mayor que de pronto se da cuenta que su nieto necesita la conexión, un gamer que quiere cada vez mejor conexión para tener, darle ninguna ventaja a su oponente. Y el home office, que es alguien que empezó a trabajar en su casa y está necesitando tener más herramientas para esa tarea. Intentemos ahora dimensionar el tamaño de estos segmentos, entender cuál es más grande, cuál sería más rentable, cuál podríamos iniciar atacando. Y para eso tenemos que trabajar en definir el universo, en definir quién es el posible grupo de personas que estaría en cada uno de estos segmentos. Como estamos hablando de una empresa de internet, básicamente lo que vamos a contar, lo que vamos a dimensionar son hogares, ¿no? Cantidad de hogares, porque la línea de fibra óptica se vende en una casa, ¿sí? Entonces, la idea es encontrar qué cantidad de hogares existen en el país, o en la zona de donde esta empresa vende, y entender cuántos de ellos están sin internet, cuántos de ellos son clientes propios y cuántos de ellos son de la competencia, ¿no? Por supuesto, la competencia va a tener un grupo. Y encontrar aquí los millones, ¿no? Van a haber millones sin internet, millones que son nuestros clientes, millones que son de la competencia. Ese es el universo al que puedo acceder. Ahora voy a tratar de encontrar los segmentos, cómo se asocian a este universo. Entonces, por ejemplo, si vamos al tema de mudanza, ¿cómo podemos medir la cantidad de gente que se muda? Y aquí aparece la parte interesante, aquí aparece la ayuda que le vamos a pedir a los equipos técnicos. Entonces, ¿qué le podríamos pedir a los equipos técnicos que nos procuren con sus datos o sus estadísticas? Por ejemplo, en el caso de mudanza, entender con qué frecuencia se muda alguien a lo largo de su vida, ¿no? Probablemente haya un número medio, entre 3 y 5 veces, y esa sea la frecuencia. Sepamos entonces que en la vida de alguien, en algunas ocasiones, no muchas, va a estar en esa situación. Lo importante es que cuando está en esa situación, el producto y el servicio es muy requerido. Lo otro que nos podemos preguntar es cómo crece, por ejemplo, la mancha urbana, o sea, que nos consigan información de las propiedades, de cuántas casas están en ventas, de cómo va creciendo la población y se va a ir a vivir sola las personas, o las migraciones a zonas, por ejemplo, ahora con el tema del home office, a zonas más alejadas de las ciudades. O sea, todas esas estadísticas nos va a servir para decir si esto es un segmento alto, si es un segmento frecuente, y enfocar básicamente nuestros recursos en proporción a esa información. Algo también que nos podemos preguntar es si esta motivación de compra es una motivación que podemos generar. O sea, nosotros podemos hacer que una persona se mude y básicamente no. O sea, no tenemos la posibilidad de generarla.
¿sí? O sea, eso no lo podemos hacer, pero sí de encontrarlos en el momento adecuado. ¿Cómo nos ayudarían los equipos técnicos a dimensionar el segmento de ahorro? Estábamos hablando de personas que no tienen Wi-Fi en la casa y que solamente usan sus datos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pedirles que nos analicen y evalúen cuál es el tamaño de la población de Internet que navega solamente mobile. Entonces, con esa información podemos decir que existe una gran cantidad de gente, sobre todo los que empiezan a navegar con sus celulares, que no están teniendo Wi-Fi y sí están gastando sus datos. Si pensamos en el otro segmento y hablamos, por ejemplo, de Home Office es una segmentación que ha crecido muchísimo este último tiempo, porque estuvimos en nuestra casa, por todas las cosas que sucedieron. Entonces, básicamente, una forma, por ejemplo, de encontrar esa evolución, que los equipos técnicos pueden colaborarte, es hacer una búsqueda en Internet de la cantidad de veces que la gente en los buscadores coloca la palabra Home Office, herramientas de Home Office, para de alguna manera entender cómo esto en el tiempo ha estado subiendo o ha estado bajando. Con toda esta información tenés la posibilidad de analizar el tamaño de tus segmentos y la prioridad de cada uno. Por ejemplo, es muy probable que descubras que el segmento de ahorro de datos es uno de los más grandes, uno de los que tienen posibilidad de ser generado, porque podés, si haces una campaña, hacerle dar cuenta a alguien que está gastando sus datos, cosa que no podés hacer con mudanza, y que el otro que viene creciendo y que hasta naturalmente se está generando es el de Home Office. Entonces, esto va a hacer que después puedas decidir en qué medios encontrar estos segmentos y cómo hablarles. Ya tenés un poco dimensionados tus segmentos en cuanto a cuáles son los que te interesan más atacar, los que de alguna manera hay que ir a buscar en el momento oportuno, los que podés motivar. Y entonces es muy probable que quieras ir analizando y monitoreando cómo esto se va desarrollando. Por eso algo que le podés pedir a tus equipos técnicos es que te den una información de cómo está la base de tus clientes. Si miramos hoy nuestros clientes, ¿cuántos han venido por mudanza? ¿Cuántos por ahorro? ¿Cuántos por Home Office, por ejemplo, ¿no? De actualización. Usemos aquí solamente Home Office. ¿Y cómo se podría hacer esto? Se envía un mail, se hace una encuesta, se va, digamos, segmentando la base en función a la información histórica y podés determinar que, por ejemplo, el 20% ha venido por mudanza, el 70% por ahorro y un 10% simplemente de actualización. ¿Y qué nos puede decir este dato? Este dato te podría dar una idea de cómo venís vendiendo, de cómo es tu historia de ventas. ¿Por qué? Porque si de pronto descubrís que el Home Office en el universo, o sea, en el público, en la gente, en la realidad, es mucho más alto porcentualmente que como tu base está operando, quiere decir que no estás vendiendo o no estás ofreciendo un servicio adecuado para ese segmento. Tené en cuenta siempre que los datos aislados no dicen muchas cosas, siempre hay que compararlos con otras variables. Por ejemplo, en este caso, cómo está compuesta tu base de clientes o cómo está segmentada tu base de clientes, es interesante que lo compares contra el mercado. ¿El mercado qué es? El mercado es el universo, cómo se comporta la gente en la realidad, en la calle, y también puede ser cómo se esté comportando tu competencia. Como conversamos, la base de clientes y su foto comparada contra el mercado te da información de cómo está tu composición. Pero algo que también te puede dar mucha información es que analices ya no una foto, sino qué es lo que sucedió el mes anterior y qué es lo que sucedió el mes actual. En ese caso, no uses porcentajes, porque los porcentajes, si creció la torta o se achicó la torta, podrían cambiar y no te indicarían si una variable creció o no, solo te hablan de la proporción. Por lo cual, usando valores absolutos, podés analizar que el mes anterior habías vendido 100 de estos y este mes vendiste 101. Y de ahorro habías vendido 200 y este mes vendimos 220. Y lo mismo con actualización, 50 y vendimos 58.
Básicamente, estos dos datos los que nos dicen es si crecimos o decrecimos. Y entonces a lo mejor festejamos. Otra vez, los datos deben ir comparados. Si lo comparamos al mercado en general, por ejemplo, este 50-58, hablamos de home office en mayo del año pasado, plena pandemia, evidentemente no estaríamos bien. Lo bueno es que otra vez sigas comparando con el mercado y sigas analizando si tus tendencias están por arriba o por debajo de la tendencia del mercado. ¿Y qué sucedería si hacemos esto un poquito más complejo? ¿A qué me refiero? A que si este es tu monitoreo del crecimiento o decrecimiento de tus segmentos y cómo estás performando en esos segmentos, estaría interesante que lo tuvieras en tu computadora, que todos los días llegaras y vieras estos movimientos. Eso se llama dashboard, un panel de control, un lugar que va actualizándose sin que tengas que a cada rato pedir los datos y podés ir siguiendo todas tus tendencias. ¿Y cómo se hace un dashboard? Básicamente definís la información que querés ir viendo y que querés ir monitoreando y le pedís a los equipos técnicos que las transformen en algo que esté actualizado. Puede ser cada semana, puede ser al fin del día y puede ser lo que se llama en tiempo real, que sucede ahora. Este tipo de cosas probablemente no sea en tiempo real, sea una encuesta que hizo el call center y va quedando y entonces vamos tomando esos datos del call center y los procesamos al final del día. O también puede ser que esté conectada con un sistema de ventas que inmediatamente dice cuál fue la motivación. Pero básicamente lo mejor que te puedan dar en un panel de control te va a permitir en un solo pantallazo entender cómo se está moviendo tu información. Además de estos datos simples, que es necesario que sean simples porque un dashboard, un panel de control, para lo que sirve es para que tomes decisiones, con lo cual tenés que mirarlo y decir hay que hacer esto, por allá vamos. Lo que podés pedirle a tus equipos técnicos es que te pongan algunas alertas o alarmas o señales visuales para que esta decisión sea más simple. Por ejemplo, que te hagan un recuadro rojo en una de las variables cuando la variable está, aunque esté creciendo, no está creciendo a la velocidad que crece en el mercado. O sea, nosotros de mudanzas no estamos creciendo a la velocidad que la gente se está mudando o que la competencia está logrando capturar gente por mudanza. O por ejemplo, que coloquen un recuadro verde cuando esa variable está creciendo pero por arriba de la media. Imaginemos ahora que definís tu primer algoritmo, tu primera regla de negocios que en forma automática acciona algo a partir de los datos. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Podría ser presupuesto publicitario, que se va a incrementar o decrementar en función a este movimiento. Imaginemos que tienes activada una campaña online, una campaña digital, a la que le asignaste a cada uno de estos segmentos un presupuesto. Por ejemplo, aquí tenías 100 pesos, acá tenías 200 y acá tenías unos 50. Básicamente correlacionado al tamaño de estos universos y cómo venís vendiendo. Entonces podrías pedirle a tus equipos que te armaron este dashboard y que ya tienen esta información, digamos, automatizada y catalogada y accesible, que le pongan una regla, que accionen cosas en relación a cambios que existan en este contexto. ¿Y cuál podrían ser estos cambios? ¿Qué cosas podés automatizar? Podrías decirle que si alguna de estas variables va creciendo en un porcentaje superior a la media y ha cambiado su comportamiento, que cambien las inversiones. Por ejemplo, si home office empieza a ser más grande y tu cálculo y tu prioridad de los segmentos, por lo tanto, tiene que cambiar, debería cambiar también tu inversión. Y esto podría automatizarlo el algoritmo. Tu definición de tu regla de negocios la vas a ir haciendo en función a tu propio conocimiento. Los equipos técnicos son los que van a decir con qué variables y con qué información tienen que trabajar para darse cuenta que es un crecimiento normal, que es un crecimiento diferente, que es un crecimiento exponencial. Toda la parte más
de programación, más matemática, más algorítmica, la van a hacer ellos. Vos lo único que tenés que definir es cómo cambia tu negocio cuando cambiaron esos datos. Cuando hagas una segmentación, no te olvides de la categoría de otros, todo lo que no cae en lo que definiste como segmento. ¿Por qué lo monitoreamos? Lo monitoreamos porque si tenemos un sistema automático que lo está registrando y la gente le dice al call center otra cosa diferente a tus segmentos, tenés que anotarla, porque si lo vas analizando en el tiempo, a lo mejor encontrás nuevos segmentos. Aparece información que no se agrupaba, pero cambió algo, apareció una nueva tendencia y no lo tenés catalogado. Por eso normalmente yo manejo otros en esto que se llama nube de tags, nube de palabras. Las nubes de palabras hacen que cuando algo se repita, se dibuje más grande o más chiquito. Eso te permite rápidamente darte cuenta que existe una palabra que está creciendo, experiencia. ¿Qué significará experiencia? Te metes en la información, analizás esos casos en particular y por ahí conseguís y encontrás que está un nuevo segmento creciendo que vale la pena que lo ataques en forma particular. Definimos los segmentos, valoramos su tamaño y su prioridad, definimos el primer dashboard y hasta un algoritmo de cómo accionar estos datos. Síguenos en nuestro canal de YouTube y recuerda que no tienes que saber cómo hacer las cosas, pero sí saber qué pedir en una estrategia de datos de marca.